Hay momentos que nos definen para siempre, como cuando te enamoras en cuerpo y alma y escuchas el ritmo que marcará el paso de tu vida. En TecniScan somos expertos en tecnología médica, somos expertos en diagnosticar, pero sobre todo, somos expertos en ser humanos. Hay momentos que nos definen para siempre, como cuando piensas mucho en algo o alguien, y cuando entiendes que la vida no se trata de no caerse nunca, sino de levantarse siempre. En TecniScan somos expertos en tecnología médica, somos expertos en diagnosticar, pero sobre todo, somos expertos en ser humanos. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir también con ustedes. En esta noche, pues traemos las experiencias que hemos aprendido a través del COVID, eh, principalmente en los hallazgos de estudios de tomografía y sobre todo tomografía de alta resolución. Esperamos que esta conferencia pues sea del agrado de ustedes. Agradecemos mucho al comité organizador y a los ponentes que me antecedieron. A continuación, la presentación. Buenas noches, para mí es un gusto pues platicarles un poco de las experiencias que hemos tenido en el área de COVID, en diagnóstico por imágenes. Eh, Como ustedes pueden saber, Tecniscan de Guatemala instaló un equipo de tomografía en el Parque de la Industria. Desde muy principios de la pandemia en Guatemala, eh, Tecniscan de Guatemala hizo una donación de equipos de radiología y entre ellos una tomografía en el Parque de la Industria para darle seguimiento a los casos de COVID en Guatemala. Y eso es parte de la experiencia que hoy les vamos a compartir. En cuanto a la tomografía como método de diagnóstico para el COVID-19, pues la bibliografía inicialmente ha descrito las experiencias que han habido principalmente en Japón, en Corea y en la China, puesto que ellos han tenido un poco de más experiencia con el uso de esta herramienta. Y la doctora Lilian Hernández de México hace un buen resumen de la mayor parte de los estudios radiológicos o de los documentos que se han escrito en varios artículos en la literatura existente hasta la fecha. Y este resumen, pues, básicamente nos ha servido de base junto con los otros artículos que hemos podido leer para contarles un poco cómo ha sido nuestra experiencia en este tiempo. Eh, la interpretación, obviamente, de los hallazgos de tomografía, pues debe combinarse siempre con la apreciación clínica y los síntomas clínicos del paciente y la duración de los síntomas durante ese periodo. Eh, el doctor Son Ho Young de Corea, él expone que solo el 33% de las radiografías de tórax presentan patología franca, distinguible, principalmente en las etapas, primarias. Y los rayos X, pues obviamente tienen ciertas limitaciones en cuanto al diagnóstico de la enfermedad en esas fases iniciales. Y es por eso que la tomografía cobra un sentido en el cual nos puede ayudar a obtener información precisa de la enfermedad desde un principio de la misma. Eh, todo esto, pues, se remonta a un caso que algunos de ustedes han de conocer, es el caso del barco del crucero Diamond Princess, que atracó el 14 de febrero en las costas de Yokohama y que fue descrito como el foco de contagio de coronavirus más grande que se ha registrado durante el periodo este de la pandemia. Y es que inicialmente aparecen uno o dos casos y la tripulación y parte de los pasajeros, que eran 3.200 personas las que iban a bordo de este crucero, eh,
con los primeros casos no se toman ninguna de las medidas necesarias para aislamiento. Entonces continuaron con las actividades lúdicas, eh, las actividades de banquetes, los bailes, las presentaciones de teatro y total, la vida en el barco continuó igual. Esto ayudó a que se propagara el virus de forma exuberante y de la tripulación y de parte de los pasajeros que iban a bordo 712 personas dieron positivos y 13 de las mismas fallecieron. En el último día del crucero, antes de llegar al puerto de Yokohama, reciben una información de parte del capitán de que al llegar al puerto nadie podía descender y tenían que permanecer en sus camarotes por 14 días. Tenían que hacer una cuarentena de 14 días debido al brote que se había registrado en el barco y las autoridades sanitarias de Japón establecen entonces una cuarentena para el barco y no le permiten descender al resto de la tripulación y a los pasajeros. Esto pues coincidió que Japón todavía no estaba muy preparados a principios de la pandemia. Estamos hablando de febrero de este año, de aproximadamente 14 de febrero de este año, entonces no había suficientes pruebas y ahí es donde empieza la tomografía a tomar un valor importantísimo. Y ante la deficiencia de pruebas y dificultad para obtener las pruebas y que los resultados tardaban un poco más, eh, deciden eh, utilizar la tomografía como método diagnóstico. Y esto es lo que yo les traigo a continuación en estas imágenes. Pues se presentan tres casos de tres personas asintomáticas en diferentes estadios, donde vemos imágenes de vidrio expulido, algunas ya con tendencia a la consolidación, otras con imágenes incipientes de las lesiones, principalmente en las bases pulmonares y de forma marginal, y otras ya con áreas como de empedrado por el infiltrado intersticial que se tenía y con consolidación en algunas áreas precisas. Entonces la tomografía, ven que la tomografía, a pesar de que no había sintomatología clara, la tomografía jugaba un papel muy importante. Los hallazgos de positivos por tomografía pueden aparecer mucho antes que el resultado positivo de la PCR. Y esto pues le da una sensibilidad a la prueba del PCR del 42 al 71%, ya que la prueba puede estar negativa en los primeros 4 días antes de aparecer los síntomas o después del contagio puede ser negativa y tarda aproximadamente 4 días para que ésta se positivice. Mientras que la tomografía juega un papel importante porque tiene una sensibilidad muy alta. Tiene una sensibilidad que va del 60 al 98%. Sin embargo, su especificidad es del 25 al 53%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los hallazgos que encontremos con un paciente con COVID van a ser muy sensibles, o sea, vamos a detectar si un paciente tiene COVID, va a tener afección pulmonar evidente por tomografía, principalmente en tomografía de alta resolución. Sin embargo, la especificidad puede variar, ya que la especificidad se refiere a que las imágenes que obtenemos pueden estar relacionadas a otro tipo de germen causal o agente causal, otro tipo de virus u otras neumonías atípicas. Sin embargo, el valor predictivo positivo es del 92%, pero el valor predictivo negativo del 42%. Por lo tanto, no es que querramos decir nosotros que el ATAC va a funcionar como una herramienta de tamizaje. Sin embargo, si nos puede dar un valor predictivo positivo muy alto, en el cual nosotros podemos encontrar hallazgos altamente sugestivos o compatibles con COVID
y que puedan estar relacionados, aunque no tengamos una PCR de inicio o una PCR positiva en ese momento. Pero para entender qué es lo que sucede con la TAC, tenemos que pues profundizar un poquito y entender la anatomía del lobulio pulmonar secundario, que es lo que nosotros vamos a ver en la tomografía de alta resolución. Y el lobulio pulmonar secundario es prácticamente la unidad funcional del pulmón. O sea, es una estructura en la cual hay un grupo de más o menos de 30 acinos pulmonares o más, rodeados o cubiertos por una membrana que hace al lobulio pulmonar secundario, el cual tiene la característica es que tiene un bronquio y una arteriola que llegan de forma distal hacia esos acinos y da las características específicas de lo que es el lobulio pulmonar secundario. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en los estudios de tomografía. Y estos acinos van a estar cubiertos de un septo interalveolar para poder identificar o delimitar el contorno del mismo. Cuando nos referimos a que hay infiltrados intersticiales, quiere decir que lo podemos encontrar a nivel parenquimatoso, o sea, interalveolar, alrededor del acino, ¿verdad? Entre los alveolos, entre donde están los acinos alveolares. Puede estar periférico, quiere decir alrededor del septo interlobular, o puede estar axial, o sea, el parénquima que cubre alrededor de esa arteria y del bronquio o ese complejo arteriobronquial característico del lobulio pulmonar secundario. ¿Esto qué nos va a originar? Obviamente esto nos va a originar estas imágenes características de vidrio despulido que pueden ser periféricas, bilaterales, algunas de ellas con tendencia a la consolidación. La mayor parte de ellas son marginales y se encuentran localizadas en los lóbulos inferiores. Una de las características es que pueden ser algunas de tipo nodular y diseminarse. Otras de ellas vamos a poder encontrar que hay infiltración a nivel interlobular y esas líneas interlobulares nos van a dar las imágenes características que conocemos como empedrado loco o de pavimento, o más bien como un empedrado de la antigua Guatemala. Estas imágenes, opacidades en vidrio despulido o en vidrio desmerilado pueden ser multifocales, ¿verdad? Pero también pueden ser únicas o pueden darnos también el signo del halo inverso. Y el signo del halo inverso o el signo del atolón es una estructura de imagen de vidrio despulido rodeada por una zona de consolidación, lo que nos da la imagen característica de un atolón en alta mar o del halo inverso al cual nosotros radiológicamente nos referimos. Los hallazgos radiológicos en COVID-19, pues es importante tener una imagen basal. Quiere decir que al inicio de la enfermedad es importante tener una imagen radiológica. Nosotros estamos sugiriendo que la imagen que se utilice sea una tomografía y principalmente una tomografía de alta resolución, esto que nos va a tener más sensibilidad que unos rayos X convencionales. Los pacientes que presentan enfermedad no severa, solo el 18% de los pacientes van a no presentar sintomatología radiográfica, o sea, no van a presentar signos radiográficos. Y los pacientes que tienen enfermedad severa, solo el 3% no presentarán hallazgos radiológicos compatibles o sugestivos. Y esto es importante, porque nosotros creemos que definitivamente los hallazgos radiológicos tienen una consecuencia cronológica, una secuencia cronológica en relación a la evolución de la enfermedad.
En los primeros 2 días, el 56% de las radiografías o de los estudios de tomografía van a ser normales. Del tercero al quinto día, solo el 9% va a ser normal. Y ahí es donde empezamos a ver la evolución de la enfermedad. Quiere decir que en los primeros 3 a 5 días, solo el 9% no van a presentar hallazgos radiológicos. Y del sexto al 12º día, únicamente el 4% de las imágenes pueden no tener hallazgos radiológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos dando por sentado o por seguro que los hallazgos radiológicos van a aparecer aproximadamente en el día sexto después del aparecimiento de los síntomas y características de la sintomatología del paciente. Por eso es que decimos que los hallazgos tienen una evolución cronológica significativa. En una etapa inicial, que va del 0 al 4.º día, podemos encontrar que los hallazgos sean normales, no tener ningún hallazgo radiológico, pero que van a presentarse las imágenes o pueden presentarse las imágenes en vídeo despulido en esos primeros de 3 a 4 días. Sin embargo, del 5.º al 8.º día ya vamos a ver que esa infiltración intersticial ya está alrededor del lobulío, en el septum interlobular, y ya nos da esa imagen característica de vidrio, además de las imágenes de vidrio despulido, esa imagen característica en empedrado característico de la infiltración intersticial interlobular. Luego en la etapa pico, que es cuando el que va del 9.º al día 13, encontramos que empieza a haber una consolidación neumónica. Y esto es cuando el paciente ya está en una fase donde su sintomatología clínica ha evolucionado de forma característica y algunos de ellos ha ido exacerbando la sintomatología. Luego, después del día 14, empezamos a ver ya una etapa de reabsorción, la cual puede durar, donde va a ir desapareciendo la consolidación y empieza una etapa de reticulación con unas bandas fibrosas sin dejar cicatriz, como lo veremos más adelante. Y estas anormalidades pueden durar 1 mes y hasta 3 meses. Por eso es que la recomendación en la mayor parte de la bibliografía es que se realicen controles radiográficos o por tomografía en al primer mes y a los 3 meses como parte de seguimiento. Ahora bien, durante la etapa crítica es importante, como les decía, tener una imagen basal y posteriormente hacer controles seguidos que pueden ir a la semana o a los 15 días para ir viendo cómo va evolucionando radiográficamente este paciente. Hay algo muy característico en el proceso de la enfermedad y es que podemos ver una enfermedad intersticial importante, sin embargo el paciente está saturando bien y el paciente no refiere sentir mayor problema pulmonar. Sin embargo, las tomografías nos están indicando de que sí hay bastante afección pulmonar, como veremos más adelante en algunos ejemplos. Para la evaluación radiográfica o radiológica, pues nos basamos en 2 elementos principales. Primero, el reporte radiológico, tratar de hablar un idioma común para que podamos entenderlo. Y para este reporte radiológico se ha descrito 2 sistemas para poder evaluarlo. Y uno de ellos lo describe el Colegio Americano de Radiología, que es la clasificación CORRADS, y la otra, que son de las más usadas, también lo describe la Sociedad Europea de Radiología como COVID-RADS. Nosotros aquí en Guatemala estamos usando la clasificación de CORRADS, que se apega bastante a lo que nosotros estamos encontrando. Y luego es importante también definir el índice de severidad de la enfermedad por tomografía. Y esto es
medir el volumen de las lesiones, el número de lesiones existentes y su distribución, ver qué segmentos o lóbulos están involucrados para irlos evaluando en el proceso evolutivo de la enfermedad, y luego si existen infiltrados intersticiales o existen ya consolidaciones. Entonces es importante manejar un mismo idioma y un mismo concepto. A esto pues se le da una ponderación que va de 40 o 20 puntos. Sin embargo, en Guatemala se está utilizando la terminología clínica similar, similar a la clínica que se utiliza principalmente en otros países, como leve, moderado y severo. Y en la porción de moderado puede haber moderado 1, moderado 2, severo y luego el paciente crítico. Y a esto es lo que nos vamos a referir como la severidad de los hallazgos radiológicos existentes. Esta es la clasificación de Corrats del Colegio Americano de Radiología, donde hay los hallazgos sugestivos de COVID, y se clasifica en Corrats 1 cuando los hallazgos son completamente normales, Corrats 2 cuando los hallazgos son bajos y las anormalidades pueden depender a otras enfermedades no propiamente del COVID. Corrats 3 cuando los hallazgos son intermedios y que pueden corresponder a COVID, pero también puede estar asociados a otras patologías y no está muy claro que sea específicamente características de COVID. Luego el Corrats 4, que es un alto sugestión de que pueda corresponder a COVID y que son anormalidades altamente sospechosas de COVID por sus características, por su localización. Y luego el Corrats 5, cuando hay alta especificidad que los hallazgos que estamos encontrando son típicos de COVID. Y luego está el Corrats 6, que no importando los hallazgos radiológicos o los hallazgos tomográficos, media vez exista una PCR positiva, estos hallazgos pues los clasificamos como Corrats 6. A continuación, pues también queremos hablarles un poquito de lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pues también ha jugado un papel muy importante desde el principio de la pandemia y en el equipo instalado en el Parque de la Industria. Se nos acercaron los de Huawei que tenían ya una aplicación puesta a nuestra disposición en la cual nos podía identificar el volumen, identificar las lesiones y de esta forma pues precisar la cantidad de volumen pulmonar que estuviera afectado y la localización de los mismos. También están otras aplicaciones que se han desarrollado como la de Siemens y también la de General Electric. Nosotros aquí en Guatemala, en la clínica, utilizamos el Centricity, que es una de las herramientas de General Electric para el sistema de PACS, que nos permite tener herramientas muy viables para poder evaluar el volumen de pulmón afectado. Y también la de Huawei, que pues es, como les contaba, está en el Parque de la Industria. ¿Y cuál es el objetivo de estas herramientas de inteligencia artificial? Pues el objetivo es optimizar el tiempo ante el alto volumen de pacientes que en un momento pueden haber, aumentar el valor predictivo positivo de las lesiones que encontremos y obviamente cuantificar el índice de severidad. Esto es importantísimo, ya que esto nos va a ayudar, dependiendo del grado de severidad, si es leve, moderado o severo, a valorar el pronóstico del paciente, si este paciente tiene que ir a ventilación, si este paciente tiene que tener, puede tener algunas otras complicaciones asociadas, y determinar básicamente cuál puede ser la proyección del paciente o el pronóstico del paciente en un momento dado. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente de Corrats 1, ¿verdad? Básicamente, pues es un estudio normal. Vemos un parénquima pulmonar sin evidencia de ninguna lesión. Ambos campos pulmonares libres de áreas de neumonitis, no hay infiltraciones intersticiales, no hay consolidados neumónicos, no hay ninguna de las imágenes características anteriormente señaladas.
tampoco hay derrames pleurales, la civeta cardíaca, los grandes vasos son completamente normales. Entonces, este estudio normal se clasifica como un CORRATS 1, que corresponde a la primera clasificación. Y luego tenemos este otro paciente con un área de neumonía, una neumonía consolidada, segmentaria, que ocupa el lóbulo medio del pulmón derecho y con áreas de broncograma aéreo, pues que no son características propiamente de COVID, pero por lo tanto, pero no podemos descartar que no sea COVID. Entonces, por lo tanto, lo clasificamos como CORRATS 2, porque no son las imágenes típicas de COVID, son imágenes que pueden corresponder a cualquier otro agente causal. Luego, tenemos este otro paciente y se los traigo desde la placa digital de referencia, donde vemos prácticamente que es un estudio radiográfico normal. No vemos áreas de consolidaciones, no vemos derrames pleurales, no se ven áreas de neumonía como tal. Sin embargo, al hacer la tomografía, encontramos una áreas de infiltrados intersticiales diseminados en prácticamente ambos campos pulmonares. En la proyección en tercera dimensión que tenemos ahí en el estrecho superior derecho, vemos que las áreas de menor densidad o más oscuras son las que corresponden a pulmón sano. Sin embargo, las áreas que tienen más densidad y que son, que ocupan la mayor parte del pulmón son las áreas que tienen infiltrados intersticiales característicos de COVID. Pero esto, por supuesto, lo puede dar cualquier otra patología. Por eso es que la clasificación es una clasificación CORRATS 3. Y luego tenemos la clasificación CORRATS 4, donde vemos esa imagen del atolón que le describíamos principalmente en el segmento basal posterior del lado derecho. Se ve ese signo de halo inverso, donde vemos una estructura que rodea un área de vidrio despulido, rodeado por un área de consolidación, y vemos algunas consolidaciones diseminadas en los dos campos pulmonares, pero de predilección en el campo pulmonar izquierdo. Estas características, pues, son características muy altas de que pueda corresponder a una enfermedad, al virus SARS-CoV-2 y como una neumonía típica. Por eso la clasificación es de CORRATS 4. CORRATS 5, este es otro paciente con esas características nodulares, como les decíamos al principio, esas imágenes en vidrio despulido, algunas ya con patrón de pavimento loco, diseminadas en ambos campos pulmonares, principalmente marginales. No hay derrames pleurales, esto es característico de COVID, no vamos a encontrar derrames pleurales en COVID. Sí, consolidaciones, pueden empezar ya a formar consolidaciones, como es en este caso, pero no hay derrames pleurales. Por tanto, estos son características muy típicas, muy altas de que el paciente tenga COVID. Por lo tanto, se clasifica como un COVID-5. Aquí tenemos otro caso con imágenes similares, ¿verdad? Con algunos infiltrados intersticiales, principalmente basales, ya con algunas consolidaciones neumónicas. Vemos de nuevo el signo del atolón o del halo invertido en el segmento basal posterior derecho, en la imagen inferior, y pues esto es característico y obviamente típico de COVID y con un alto chance de que la corresponda a COVID. Por eso se clasifica como un CORRATS 5. Todos estos casos que hemos visto anteriormente, todos corresponden al Parque de la Industria en diferentes estadios. Recuérdense que en una etapa en el Parque de la Industria se llenó de pacientes, puesto que todos los pacientes que estaban en cuarentena fueron enviados al Parque de la Industria, no importando su procedencia y su sintomatología clínica. Eso hizo que el parque en un momento dado se desbordara y obtuvimos la mayor parte de imágenes que no tenían aún pruebas, eran todavía sin pruebas de laboratorio, no teníamos resultados de las pruebas de laboratorio, pero ya teníamos las imágenes radiográficas, en lo cual podíamos clasificarlo dependiendo
el estadio radiográfico o las características radiográficas. Este es un paciente ya con imágenes altamente características de COVID, con infiltrados, con consolidaciones neumónicas que involucran ambos campos pulmonares, como lo pueden ver, con áreas de broncograma aéreo. Pero este es un paciente que ya está diagnosticado con la prueba de PCR y es un PCR positivo. Por lo tanto, no importando la severidad de afección pulmonar, este es un paciente que está moderado 2, no importando la severidad del paciente, pues se clasifica como un CORRAD 6. Con esto quiero decirles que no importa la severidad para la clasificación de CORRAD, sino que la clasificación de CORRAD es únicamente para determinar si hay características sugestivas de COVID. Y este es otro caso, un paciente con apenas una pequeña área de vidrio despulido y de infiltrado intersticial basal posterior derecho, que ya también fue comprobado por PCR positivo, lo cual lo clasifica como un CORRAD 6. Este es otro caso, un niñito de 6 años, puesto que el hospital del Parque de la Industria se ha convertido básicamente en un hospital general donde se ven adultos, se ven niños, se ven embarazos, se ven traumas, pacientes con trauma que resultaron con COVID y en fin, este es un paciente pediátrico con múltiples lesiones nodulares diseminadas en los diferentes campos pulmonares, tanto en los lóbulos superiores como en lóbulos inferiores, también ya diagnosticado con PCR positivo, lo que corresponde a un CORRAD 6. Y a continuación quiero presentarles algunos casos, un par de casos que creo que son ilustrativos y nos pueden ayudar. El 13 de marzo, el viernes 13 de marzo, el presidente de Guatemala lanza la alerta roja de la pandemia por COVID-19 en Guatemala y dictamina las primeras medidas a tomar ante la pandemia. Eso fue viernes, el día lunes 16 de marzo se presenta con nosotros este paciente de 48 años de edad, sano, tenía como único antecedente haber estado de viaje recientemente en uno de los países con mayores contagios en ese momento con sintomatología clínica de fiebre de 38.5 grados, malestar general, cefalea, tos, y le mandan unos rayos X de tórax, los cuales son básicamente normales, es un estudio radiográfico normal. También le piden un TAC de senos paranasales, donde encontramos niveles hidroaéreos y en ambos antros maxilares, principalmente el lado izquierdo, afecta también los senos etmoidales y con hipertrofia de los cornetes medios e inferiores, una desviación septal, una concha bulosa, y pues ante estos hallazgos se relaciona con la sintomatología descrita por el paciente. Sin embargo, en la tomografía, luego que prácticamente era nuestra primera experiencia, nosotros encontramos en esta misma fecha, el día 16 de marzo, encontramos una imagen nodular en vidrio despulido única, localizada en el segmento basal posterior del lado derecho, lo cual nos llamó mucho la atención y decidimos llamar al médico tratante y le indicamos que para nosotros era un CORRADS 2, puesto que las características eran similares a lo que se estaba describiendo en la bibliografía al inicio de la pandemia, sobre todo los artículos que habían de la literatura a nivel de Asia principalmente. Efectivamente se le hace la prueba y a la semana nosotros volvemos a ver al paciente. Esto fue el 23 de marzo. Ya como pueden ver, aquí lo clasificamos como CORRADS 2 y posteriormente ya el 23 de marzo lo clasificamos como CORRADS 3. Se le realizó la prueba de PCR, la cual la realizó el Ministerio de Salud Pública porque eran los únicos que realizaban la prueba. La prueba tardó un poco de tiempo en llegar a la resolución.
y encontrar, la cual fue positiva, lo cual nos corroboró el diagnóstico radiológico que teníamos del paciente. Este es el paciente número 14 descrito en la pandemia en Guatemala. Y aquí vemos el proceso evolutivo. En el mes de abril, el 9 de abril, volvemos a hacer otro control y vemos que ese consolidado ya va tendiendo a desaparecer un poco. En las imágenes de vidrio expulido, esa consolidación que vimos a la segunda semana mejoró. Luego el 26 de abril le hacemos otro control y vemos cómo se va esfumando prácticamente las áreas de fibrosis y las áreas de consolidación y va cambiando la imagen de vidrio expulido que el paciente tenía y el consolidado que llegó a formar de esa neumonía típica. Y luego el último control lo realizamos el 25 de mayo. El 25 de mayo básicamente es un estudio radiográfico normal donde no queda ningún signo de fibrosis, ni ningún signo de atelectasia, ni cambios pulmonares asociados. Este es otro paciente que vimos también en el mes de mayo, de fecha 14 de mayo. Es un paciente de 56 años de edad, con hipertensión arterial, diabetes, obesidad y sintomatología con fiebre, dolor de garganta, malestar general, y vemos hacemos unos rayos X de tórax. Todavía el paciente no se le ha hecho ninguna prueba a ese momento de los rayos X de tórax, y vemos que tiene una neumonía segmentaria bien definida, que involucra también algunas partes de los ápices y la base pulmonar del lado derecho. El pulmón izquierdo básicamente es normal, no encontramos ningún cambio significativo. Realizamos la tomografía y encontramos efectivamente el consolidado neumónico con área de broncograma aéreo, pero vemos otras lesiones satelitales, principalmente en las bases pulmonares y en ambos pulmones. Vemos también del lado izquierdo otras imágenes características, ya como en empedrado loco y zonas con tendencia a la consolidación, lo cual pues nos daba un alto grado de sugestibilidad, sujeción de COVID-19, lo cual lo dimos como un COVID-4. Y se le realiza la prueba de PCR, la cual la prueba fue positiva, lo cual nos corrobora el hallazgo al final como un CORAX-6. En cuanto a las secuelas, ¿qué secuelas pueden existir en los pulmonares después de esto? Mucho se ha descrito en cuanto a cuáles pueden ser las secuelas. Hasta la fecha no hay nadie que se ponga de acuerdo en cuanto a si puede existir una fibrosis pulmonar o no. Se han descrito algunos engrosamientos septointerlobulares transitorios con una reticulación que en el transcurso de varias semanas que tiende a desaparecer, pero no se ha logrado identificar una panalización o una característica de bronquiectasias o fibrosis pulmonar como la imagen que se presenta. La imagen que se presenta no corresponde a una secuela de paciente pulmonar de COVID, sino que solo lo puse como ejemplo. Lo que se ha descrito es una fibrosis pulmonar idiopática que puede aparecer únicamente en un tercio de los pacientes que tuvieron síntomas respiratorios severos, lo cual, como les decía, esto puede ser transitoria y puede quitarse en un periodo de tiempo. Lo que sí se ha descrito es un poco de pacientes pueden presentar posteriormente problemas de broncoespasmo o hiperreactividad bronquial, que está muy asociado posterior a la enfermedad. Entre las otras, ya no secuelas, sino que complicaciones, podríamos decir, tenemos este paciente que también corresponde al Parque de la Industria. Vemos que es un paciente con áreas de infiltrado intersticial difuso, lo cual me imagino que por las mascarillas de alto flujo hace una
un enfisema subcutáneo. Entonces podemos definir el enfisema subcutáneo como diseca los diferentes espacios del cuello, las regiones supraclaviculares y la región axilar. Vemos cómo va disecando esta nos llamaba la atención la presencia, si pueden ver, de una estructura nodular localizada ahí cerca del corazón. Esa estructura nodular es una burbuja de aire, ¿verdad? Un trombo neumático, el cual se encuentra localizado en la vena ácigos. Esto es una de las, pues no secuelas, pero sí complicaciones que se pueden dar. Radiológicamente, otra de las cosas que nosotros hemos visto es y que se ha hablado mucho, tenemos pacientes con tromboembolia pulmonar, bastantes pacientes que han tenido problemas serios de trombosis venosa profunda, trombosis distales, y que esto está altamente descrito por el proceso inflamatorio endotelial que provoca la enfermedad. En este caso es una paciente de 78 años de edad, positiva para COVID, que posteriormente a su cuadro empieza con cefalea, a ligera alteración de la conciencia, pero predominantemente cefalea. Y encontramos en las imágenes de FLAIR, en las imágenes del T1 axial, áreas de edema vasogénico perilesional, pero que seguían la corteza cerebral, y estas áreas en las secuencias de eco de gradientes y en la secuencia de difusión podemos identificar que tiene alto contenido de ferritina, y este alto contenido de ferritina pues corresponde a zonas de trombosis, son trombos frescos que se encuentran localizados a nivel de las venas meningias corticales. Y esto es uno de los datos también descritos que se pueden presentar por COVID-19. Todos sabemos que los pacientes, todos, la mayor parte, están utilizando con muy buenos resultados estas mascarillas de alto flujo para no tener que intubar al paciente, y estas mascarillas de alto flujo han permitido que los pacientes tengan una rehabilitación muy buena. Sin embargo, en una consulta nos llegó un caso de este tipo de mascarillas de un paciente. Este paciente no es de Guatemala, es una interconsulta que nos hicieron al grupo de dermatológico de Multimédica por un paciente que se encontraba en Estados Unidos, un paisano guatemalteco, que fue sometido a una mascarilla de alto flujo, y que posteriormente hace el paciente una lesión a nivel del mentón, donde la mascarilla ejerce cierta presión. Recuérdense que estas mascarillas están puestas a alta presión para que el aire no se escape, y el alto flujo que llega del oxígeno, de esa oxigenoterapia de alto flujo, no se escape fuera de la boca y fosas nasales. Entonces, esa mascarilla y la presión de la mascarilla provocó en el paciente prácticamente una úlcera por compresión a nivel del mentón, y vemos otras laceraciones a nivel frontal y a nivel del arco cigomático del lado derecho. Esto lo traigo como dato curioso únicamente, no corresponde a un hallazgo radiológico, pero nos llamó mucho la atención. Entre las conclusiones que podemos dar, pues, son las siguientes. La tomografía pulmonar de alta resolución es un método, no es un método de tamizaje para el COVID-19. No pretendemos que la tomografía vaya a reemplazar ni vaya a sustituir al PCR. El PCR sigue siendo el mejor método diagnóstico para la comprobación de la enfermedad. La relación cronológica del inicio de los síntomas está directamente relacionado con la proporción de los hallazgos radiológicos, y eso lo podemos establecer, ¿verdad? O sea, dependiendo desde el momento en que aparece la sintomatología y nosotros damos una secuencia radiográfica,
nosotros vamos a poder encontrar ya hallazgos radiológicos significativos. Por eso es muy importante ese estudio tomográfico basal, ese estudio tomográfico de inicio. Y la interpretación, obviamente, de los hallazgos tiene que estar relacionado a la sintomatología clínica y la duración de más. Puesto es que esto nos va a poder definir ante una patología por COVID-19 o no. CORRAD 5 o la clasificación CORRAD 5 tiene un valor predictivo positivo muy alto. A priori, esto quiere decir que conociendo lo que ya tenemos de la enfermedad, si tenemos un CORRAD 5, definitivamente esto es COVID-19 hasta que se demuestre lo contrario por PCR. Y luego un CORRAD 1 tiene un valor predictivo negativo muy importante también, con sintomatología que perdura más del sexto día. Si vemos que después del sexto, séptimo, octavo día o primera semana del paciente y el paciente no tiene hallazgos tomográficos, prácticamente podemos decir que los hallazgos, que la sintomatología que el paciente pueda referir pueda no deberse a COVID-19. Y esta última conclusión me la compartió un cardiólogo muy amigo nuestro, de alta experiencia, y creo que tiene razón, ¿verdad? En esta época en que la medicina es basada en evidencia, también tenemos que recordar que la clínica tiene un criterio muy importante que debemos de tomar en cuenta. Y la evaluación clínica del paciente, el abordaje clínico del paciente sigue siendo un estándar de oro importante para tomarlo en consideración. Pues con esto queremos agradecerle la atención que han prestado a esta conferencia. Esperemos que haya sido de utilidad también para ustedes y que haya sido de un aporte con el resto de las presentaciones que tuvimos esta noche. Muchas gracias. Buenas noches.